Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta séptima jornada del ciclo de webinars sobre innovación y tecnología promoviendo el envejecimiento saludable. Mi nombre es Javier García, soy fisioterapeuta y bueno, hemos hablado en diversas ocasiones sobre la importancia que tiene realizar una correcta valoración del equilibrio para todas nuestras intervenciones, ¿sí? Para la detección precoz del riesgo de caída, para la detección de fragilidad, etcétera. Para hablar sobre ello en más profundidad, hoy tenemos con nosotros a Pierre Barralón. Él es ingeniero, es investigador en el área de tecnologías aplicadas a la salud de Tecnalia y nos va a hablar sobre valoración y entrenamiento del control postural, del equilibrio, dirigido a la detección precoz de caídas y fragilidad en adultos mayores. Vamos a ver las diversas formas que hay de valorar el equilibrio dependiendo de los parámetros que tengamos en cuenta y vamos a poder ver distintas investigaciones en las que han tomado parte o están tomando parte y diversas herramientas en las que están trabajando o han trabajado en este ámbito. Así que nada, sin más dilación, espero que disfrutéis mucho de este vídeo y os dejo con Pierre. Adelante, compañero. Buenos días a todos. Soy Pierre Barralón de Tecnalia, investigador e innovator del dispositivo Equimetrix que vamos a hablar. Es un placer de contar un poco nuestra experiencia y nuestra aportación al tema de la valoración y entrenamiento del control postural, dirigido a la detección precoz de caídas y la fragilidad en personas mayores. Voy a presentar rápidamente Tecnalia. Tecnalia es un centro de investigación y desarrollo tecnológico situado en el País Vasco. Somos un centro de referencia en Europa, trabajamos mucho en colaboración con otros centros de investigación. La misión de Tecnalia es de desarrollar tecnología que puede aportar e innovar en las empresas. No somos una universidad, hacemos investigación aplicadas en diferentes sectores, como vamos a ver. Somos menos de 1.500 personas con un nivel de expertise bastante alto, con PhDs, y trabajamos en 5 o 6 sectores de fabricación avanzada, de movilidad, de ecosistema urbano, de construcción, de energía y de salud. Yo soy investigador en la división de salud y aquí impulsamos el desarrollo de productos y servicios personalizados en las etapas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y hoy vamos a focalizarnos en esta parte de neuroingeniería, rehabilitación y producto biomédico. En este departamento desarrollamos tecnologías en estos temas. Aquí tenéis una mapa, un ejemplo de productos y tecnologías que desarrollamos dentro de la división. Partimos de un punto de TRL bastante bajo, hacemos proof of concept, prototipo de concepto, hasta la validación en entornos clínicos y buscamos empresas para manufacturar y comercializar estos tecnologías. Hablamos aquí de sistemas de robótica para la reeducación del hombro, del codo, de la mano. Hablamos de interfaces táctiles en prótesis y, como vamos a ver, desarrollamos sensores para medir y entrenar el equilibrio. El entrenar el equilibrio es al final intentar ayudar o contribuir en el tema de las caídas. Sabemos bien que las caídas afectan a las personas mayores. Una de las 3 personas que están mayor de 65 años van a caer en el año. Y es una persona sobre 2 que van a caer cuando están más de 80 años. Eso tiene sus consecuencias, como sabéis, el miedo de caídas, hay consecuencias psicológicas, pero también es la primera causa de las fracturas. Y al final es la primera causa de muerte para las personas mayores. Después de unas fracturas hay un 20% de la población que va al hospital y 40% que van en nursing home, residencia de día, centro de día.
Y también sabemos que una persona que ha caído en el pasado va a caer en el año siguiente. Y eso tenemos que reducir este número. Las consecuencias tienen también un aspecto financiero del coste de la hospitalización, que representan un volumen a la escala europea bastante grande. Entonces, tenemos que ayudar en este tema y pensamos que la tecnología puede ayudar en este sentido. Las caídas, ¿de quién está impactado con las caídas? Pues hay una gran parte de personas o de perfiles que tienen problemas de equilibrios. Y sabemos que el cuerpo, en su manera de mover o de hacer tareas, cuenta sobre tres partes grandes. La parte de sensor de inputs, de entradas, puede ser visual, del sistema vestibular o del sistema proprioceptivo. Si hay un problema en estas entradas, aquí tenemos una lista de las patologías, van a afectar el equilibrio. De la misma manera, si hay un problema, una limitación en el cerebro, después de un ictus, por ejemplo, van a afectar el sistema global a regular el control postural. Si una persona sufre de una limitación en el sistema motor, aquí tenemos la lista también, van a afectar al equilibrio. Entonces, solamente para decir que hay un montón una gran diversidad de patologías que impacta el equilibrio. ¿Y cómo abordamos el problema? Y hay dos partes. Una primera parte es tener o hacer una buena valoración del equilibrio, hacerlo en un punto en el tiempo que es relevante. Antes diría, es mejor hacer un check antes de una caída y tener una evaluación cuantitativa que permite comparar, ver exactamente la situación. El segundo punto, evidentemente, cuando hemos detectado una limitación, es proponer un entrenamiento del equilibrio muy adaptado para personas que pueden mejorar su estado, ¿no? Y es el tema de hoy. Vamos a hablar de la valoración y entrenamiento del control postural dirigido a la detección precoz de caídas y fragilidad en personas mayores. Entonces, voy a empezar con la parte de valoración. Aquí sabéis muy bien que existen muchas escalas para cuantificar o para evaluar partes funcionales y partes de equilibrio. Aquí los primeros puntos son los tests que están bastante dedicados al equilibrio y pongo aquí por referencia otras escalas que se usan para cuantificar o identificar la fragilidad y el equilibrio está parte de estas escalas. Bien, cuando hablamos de estos tests, son tests clínicos. Las personas que le hacen son fisioterapeutas o doctor. Y esta evaluación está muy bien porque mira la parte funcional. Si yo puedo mantener una postura, si puedo andar, si puedo levantarme, como el Thumb and Go test. Esta valoración está funcional. La parte un poco peor es que la valoración está subjetiva. Es una persona que da un score sobre algunos puntos entre 0 o 5 o 0 y 10. Y esta valoración es subjetiva. Puede cambiar de una persona a la otra o de una sesión a una otra. Entonces, en los años pasados, hemos visto una intención de proponer dispositivos basados en parámetros biomecánicos para hacer una valoración objetiva y reproducible, para compensar un poco el punto débil de los otros. En la historia, los dispositivos usan mucho el centro de presión, que es el punto en el suelo donde la fuerza del suelo se aplica al cuerpo.
y tenemos muchos dispositivos que miran este valor. Y crea este valor cuando la persona no se mueve, se está de pie sobre la plataforma. Y eso tiene su limitación, diría, porque mantener una postura erecta está bien, pero no da una imagen de la capacidad de una persona a hacer actividad de la día a día y cuantificar cómo la persona hace esta actividad. Entonces, estos dispositivos están bien, pero no dan una valoración bastante funcional de recorrer uno recto o de hacer una tarea dinámica. Entonces, en la literatura se comenta que combinar información que viene del suelo, como el centro de presión o la posición del pie, combinar esta información con el centro de masa, que representa más o menos la parte superior o la parte global del cuerpo, tener estas dos informaciones al mismo tiempo como un péndulo invertido, da mucho más información al respecto de tener solamente una, ¿no? Entonces, en este sentido, y basado en lo que ha demostrado Granasher, demostró que el riesgo de caídas de una persona depende de la frecuencia de los episodios de desequilibrio que se encuentran en las actividades cotidianas y de la capacidad de la persona para recuperarse de estas situaciones que amenazan el equilibrio. Entonces, el punto de partida es el tema de hoy de detección precoz de caídas, es la intención de detectar los episodios de desequilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos un dispositivo que puede tener una información sobre la estabilidad de la persona en tiempo real para que podamos ver durante una actividad si hay un desequilibrio. Aquí pongo una ilustración de diferentes posturas en las que vemos el centro de masa en rojo y la base de sustentación. Hemos comentado que la combinación de estas dos informaciones, centro de masa, centro de presión o centro de masa, base de sustentación, da un mejor imagen de la estabilidad. Y podemos ver que cuando estamos estable en una postura, el centro de masa está dentro de la base de sustentación y todo va bien. Cuando hacemos postura un poco extranjero, el centro de masa se va a mover fuera de la base de sustentación y la persona va a rotar. Aquí en esta situación misma, la persona tiene que poner en un momento sus manos en el suelo para regular el movimiento del centro de masa que está fuera de la base de sustentación. Entonces, tenemos que investigar en cómo acceder a estas dos informaciones al mismo tiempo. Cuando tenemos esta información, como aquí, si estamos capaces de tener la cinemática completa del cuerpo, podemos hacer una estimación del centro de masa, podemos conocer también la base de sustentación y lo que hacemos y proponemos es de hacer una proyección del centro de masa dentro de la base de sustentación y ver dónde está este punto. Si está fuera es muy, muy peligroso, hay una caída que se produce. Si estamos dentro, podemos ver qué es la situación. Si estamos muy cerca de la límite de la base de sustentación, es un poco peligroso porque si hay una perturbación en esta dirección, el centro de masa se va a ir fuera de la base de sustentación y el cuerpo va a caer. Si estamos muy centrados en la mitad de la base de sustentación, tenemos tiempo y capacidades para regular el centro de masa. El objetivo es de hacer detecciones de los desequilibrios. Aquí vamos a hablar de un proyecto europeo que está terminado, que se llama Balance, en el que Tecnalia colaboramos con otras partners
Y uno de estos colaboradores estaba Exens, una empresa de Neerlanda que ha diseñado este equipamiento que tiene 17 sensores inerciales para capturar el movimiento de todos los miembros del cuerpo. Esta información está enviada de una manera inalámbrica a un ordenador que da la información de la cinemática completa del cuerpo, aquí en la imagen derecha, de la izquierda, perdón. Con esta información de la cinemática en tiempo real, calculamos el centro de masa, la parte verde aquí, y hacemos la reconstrucción de la base de sustentación a partir de los marcadores o el segmento del pie. El sistema es portable, solo usamos la cinemática, no hay fuerzas, medición de fuerzas, y es en tiempo real. Lo que hacemos después, cuando conocemos la posición relativa del centro de masa y de la base de sustentación, calculamos nuestro índice de estabilidad para tener la información de la estabilidad a cada momento del movimiento. Aquí voy a mostrar dos videos. Una que muestra la representación de la marcha y el cálculo. Calculamos, no voy a entrar en detalles, dos índices de estabilidad con diferentes sensibilidad en el desequilibrio. Entonces aquí, cuando estamos andando, el primer indicador de estabilidad oscila mucho durante la marcha. Voy a pausar, hacerlo otra vez. Y el otro índice de estabilidad que tiene menos sensibilidad es durante la marcha es un ciclo de desequilibrio. Estoy pasando de dos pies, doble apoyo, a un apoyo. En este momento estoy en desequilibrio y necesito mover mi otro pie para regular mi centro de masa. Entonces, durante cada paso hay una pérdida de equilibrio y se refleja mucho bien en este índice de estabilidad. Lo que pasaba en este proyecto, estábamos interesados a detectar pérdidas de equilibrios que no están natural. Entonces, cuando estoy andando, pérdida de equilibrio cuando es una situación más grave. Entonces, hemos poniendo un otro índice de estabilidad, no voy a entrar en los detalles, pero durante la marcha se oscila un poco, pero cuando hay un turno, como aquí en esta situación, un turno es un poco más difícil, el equilibrio es menos. Aquí tenemos esta información, este índice. Bien, de una otra manera, voy a ir a la siguiente. Aquí es en tiempo real. Usamos el Exens Suite con los sensores inerciales, lo mismo, calculamos el índice de estabilidad y lo que hacemos para ilustrar su fondo real es usamos un sonido. Cuando oímos que hay un perdido de... no sé qué pasa. Entonces, vamos a ver que cuando la persona se anda, normalmente no oímos nada, pero cuando estoy perdiendo equilibrio, el sonido se puede oír. Aquí creo que podemos entender lo que hacemos. Este cálculo en tiempo real y detectamos muy rápidamente cuando hay un desequilibrio que no es natural y que necesita una reacción muy rápida del sujeto para regular su equilibrio. Lo hemos testeado el mismo principio con un treadmill aquí en la Universidad de Twente, en Irlanda.
tiene un treadmill, un tapiz de marcha, y usan una barra metálica que está acoplado con el pelvis para dar perturbaciones. Entonces, el sujeto está andando, en el momento la barra da perturbaciones. Las perturbaciones están con diferentes fuerzas, hay 3 niveles de perturbación, y grabamos toda la cinemática del uso del paciente, del sujeto, perdona, y calculamos nuestro índice de estabilidad. Vale. Las perturbaciones pueden ser en un lado, a la derecha o a la izquierda. Y en cada momento sobre el pie de apoyo, el mismo pie de apoyo. Lo que hemos demostrado con nuestro índice de estabilidad, que está aquí en el eje Y, y aquí en el horizontal es el ciclo de la marcha, 100%, en porcentaje. La curva negra representa la evolución del índice de estabilidad sin perturbaciones. Entonces es la normalidad. Y podemos aquí la desviación estándar de este patrón sin perturbación. Cuando tenemos una perturbación en un lado, hay perturbaciones. Cuando estoy andando, voy a mi derecha. Si estoy empujando en la izquierda, esta fuerza va a estabilizarme. Y eso podemos verlo en el índice, en la curva verde. Cuando estoy andando y recibo una perturbación que está en la otra dirección natural del cambio de peso, me estabiliza. Y podemos ver aquí un shift entre la situación normal y con esta perturbación en esta dirección. Al revés, cuando la perturbación está en la misma dirección del cambio de peso, me da mucho más instabilidad. Y lo vemos aquí con la curva roja, que se desvíe de la normal. Estoy muy desequilibrado. Los pacientes, los sujetos en este caso, están muy perturbados y recobran el equilibrio después habitualmente en el apoyo del otro pie. Con esta información hemos mirado si intentamos hacer una detección automática de desequilibrio. Si usamos un standard deviation, una deviación estándar de 1, que es esta parte aquí en negrita, podemos detectar una perturbación en esta dirección después de al menos una mediana de 65 milisegundos después de la perturbación. Es la mediana aquí entre los dos tipos de perturbaciones. Entonces, el algoritmo que proponemos es capaz muy rápidamente, al menos de 100 milisegundos, de detectar un perdido de equilibrio, un desequilibrio. Y en el contexto del proyecto Balance, usábamos un exoesqueleto para ayudar a la persona a recobrar de esta perturbación. Entonces, el tiempo para detectar desequilibrio estaba muy crítico. Volvemos a la valoración objetiva en la clínica. Aquí estamos en un proyecto de investigación muy interesante, pero en la clínica, si queremos tener un dispositivo, una solución que puede al mismo tiempo combinar el centro de masa con el centro de presión o combinar el centro de masa con la base de sustentación, ¿qué tenemos en el mercado? Al final, y una solución que se puede usar en un entorno clínico, no en un laboratorio de biomecánica. Tenemos dispositivos que se puede medir el centro de presión y en posturas bastante, diría, estáticas. Tenemos otros dispositivos, plataformas baropodométricos, que pueden medir la distribución de los pies, la presión de los pies. Se puede medir la base de sustentación.
hay dispositivos como hemos visto de Xsense o de BTS o de IBV, el skip, full skip, que puede medir una información del centro de masa solo. Hay otros dispositivos más de producto no médico, como la Kinect o el Nintendo Wii Bot, que también puede medir el centro de presión o el centro de masa. Pero nunca de estos productos, de una manera muy explícita, combinan estos dos parámetros que hemos visto que son muy, muy relevantes para hacer una buena valoración del equilibrio funcional. Entonces, desde Tecnalia hemos desarrollado el sistema Equimetrix que intenta solvar o proponer una solución para combinar estas dos informaciones. Lo hacemos de esta manera, poner una alfombra bastante grande, de 1 metro por 1 metro, más o menos, con más de 1000 sensores, una matriz de 1000 sensores de contactos. Aquí son simplemente on-off, pero es suficiente para detectar dónde están los pies en el suelo y para tener al final la información de la base de sustentación. Por un otro lado, lo combinamos con un sensor portable, vestible, que colocamos en el tronco de la persona, su dorso. El sistema es un sistema de visión, una cámara, que mira un patrón visual en el suelo y con un procesamiento de imágenes podemos estimar la posición y la orientación del módulo en 3D al respecto del patrón visual. La plataforma está a una posición fija al respecto del patrón visual, entonces cuando tenemos la base de sustentación sabemos exactamente dónde está la cámara. Con la cámara, su posición, calculamos, reconstruimos el tronco de la persona con datos de antropometría, ¿verdad? Y con la información de los pies, sabemos dónde están los pies, entonces calculamos las posiciones de las piernas. Con las dos informaciones, hacemos una estimación del centro de masa y de la misma manera, cuando tenemos los dos, hacemos la proyección del centro de masa en la base de sustentación, miramos dónde está el centro de masa, cómo se mueve dentro de la base de sustentación y generamos el índice de estabilidad. Esta información se puede mostrar en una pantalla con un software dedicado. El sistema es ligera, peso menos de 2 kilos. Se puede entonces fácilmente moverle de una clínica, de un espacio a un otro. Aquí, para ilustrar un poco cómo se funciona, en la parte izquierda tenemos un movimiento capturado con un motion capture system, con cámaras infrarrojas, marcadores en el cuerpo, y aquí una plataforma de TechScan baropodométrica para tener la base de sustentación, y una plataforma de fuerza para tener la reacción del suelo. Entonces, un sistema muy, muy avanzado, completo, muy en un laboratorio, ¿no? Aquí tenemos el sistema Equimetrix por el mismo movimiento. Tenemos la cámara en el torso y la alfombra en el suelo. Y un patrón visual aquí. Entonces, es el mismo movimiento, hay un poco de delay entre los dos, pero es el mismo movimiento. Y podemos ver que la reconstrucción está bastante bien. Es verdad que no tenemos exactamente la misma precisión en el centro de masa. No podemos estar al mismo nivel de resolución de un motion capture, pero la captura general del movimiento y de la base de sustentación está muy bien estimada. Y después, con esta información, estas dos informaciones, calculamos el índice de estabilidad. Lo hacemos para entre dos partes. Una parte de valoración, estamos aquí en la valoración objetiva en la clínica, y con el software preguntamos al sujeto de hacer una serie de tareas.
los típicos del Rumberg o del SPPB, de mantener posturas sobre los pies, usar el semitandem también o el apoyo unipodal, pero añadimos otras tareas que están más dinámicas. La fuerza de Equimetrix es que se puede medir también este índice de estabilidad por tareas más dinámicas, con movimientos del cuerpo. Añadimos, por ejemplo, el movimiento del tronco y movimiento de la cabeza. Movimiento de la cabeza muy interesante para personas que tienen problemas vestibulares. El movimiento de la cabeza va a generar una pérdida de equilibrio. Durante cada tarea, grabamos el índice de estabilidad y al final tenemos como un report, una visualización del score, del índice de estabilidad para cada tarea. Podemos ver su mediana, el mínimo, el máximo del índice de estabilidad durante el tiempo de ejecución de la tarea. De esta manera, el médico puede ver y saber cuáles son las tareas que están más complicadas, que tienen una capacidad de control postural menos, y después proponer una intervención para corregir este problema y después de un tiempo, volver a la valoración y ver si hay mejoras o no. Al final, para concluir entonces sobre la parte de valoración, hemos visto que tener una valoración objetiva permite tener una valoración del equilibrio del paciente durante la realización de tareas particulares y que con estas medidas se puede observar el progreso o la regresión del sujeto de un momento a un otro momento, por una parte, y por otra parte, comparar también un paciente frente a otros, para ver si un paciente está dentro de una normalidad o no. Bien, después de hacer esta valoración, como lo he dicho, cuando tenemos una buena imagen de las capacidades de un paciente a hacer tareas, podemos proponer un entrenamiento dedicado. El entrenamiento en las prácticas actuales del terapeuta tiene como objetivo de guiar, ayudar, motivar, disculpa por el tipo, motivar al paciente a realizar tareas específicas. Y siempre con el objetivo por el terapeuta de asistir al mínimo posible para que el paciente se encargue, hace lo máximo de su capacidad, pero siempre asegurando la estabilidad postural del paciente. ¿Vale? El entrenamiento consiste, en breve, hacer ejercicios de fuerza, de reforzar la musculatura, ejercicios de coordinación de los diferentes miembros. El ejercicio se puede hacer sobre equilibrio sobre espuma, con ojos cerrados, con superficies instables, para dar un poco de challenge al paciente, de dificultades. Y la etapa más puede ser también de dar perturbaciones exteriores para ver cómo el paciente puede reactar a estas perturbaciones que en la vida día a día aparecen. Aquí, las tecnologías también pueden ayudar, complementar sobre el control postural, y con diferentes dispositivos usamos el virtual reality para proponer serious games, para incrementar la motivación y asegurar que el paciente repite tareas sin perder motivación. Aquí los juegos que podemos ver, que usan la Kinect, son para hacer coordinaciones y ejercicios de los miembros superiores. En este caso, la plataforma PhysioSensing, que es para el control postural, usa el centro de presión para regular o para controlar un juego.
Aquí con Equimetrix y tenemos dos informaciones, el centro de masa y la base de sustentación o los pianes, proponemos entonces juegos en el que, en este ejemplo, una bola está controlada con el movimiento del centro de masa, la parte superior del tronco, y aquí en este otro ejercicio proponemos al paciente de mover sus pies para tocar en el entorno virtual objetivos o rectos virtuales que se mueven en el tapiz. Y la idea aquí es de asegurar que el control postural está bien hecho, que la persona se mueve y durante los ejercicios, evidentemente, grabamos el índice de estabilidad. Entonces podemos ver durante un juego si la persona se pone en situaciones de peligro o no. También quiero compartir que hay otros dispositivos mecánicos que pueden ayudar en la rehabilitación del equilibrio en tarea muy dinámica que es la marcha. La marcha es muy importante y aquí vemos dispositivos que aseguran la seguridad del paciente, pero que intentan dar perturbaciones también al paciente. Tengo en el otro dispositivo, sí, videos. Aquí, perdón, para decir que una parte del entrenamiento es de trabajar sobre tareas anticipatory tasks, es decir, que el sujeto quiere andar, quiere mover en una dirección, el cuerpo se prepara a hacer este movimiento. Son tareas anticipadas, planificadas. Una otra parte del entrenamiento del equilibrio son tareas reactivas. En este sentido, la persona está haciendo una tarea de marcha o no y el sistema, los sistemas o un profesional de salud puede dar una perturbación para ver cómo la persona se reacta y entrenar a esta persona a automatizar esta reacción. Entonces, aquí tenemos perturbaciones laterales durante la marcha del sistema Meditouch, el Balance Tutor. Vale, perdón. Tenemos otros dispositivos más de investigación en Ljubljana en el que es la persona anda en el suelo real y el sistema da asistencia al centro de masa, más o menos, pero el sistema también, en este caso, puede dar perturbaciones. La marcha en el suelo es un poco diferente de la marcha en un tapiz, ¿no? Un otro dispositivo aquí, Tecnalia, no es como un steward platform. La idea es de dar perturbaciones, movimiento en rotación. Y aquí la novedad es la rotación sobre el eje vertical. Y el último, aquí en las perturbaciones mecánicas, aquí estamos en la Universidad de Twente. Y aquí usamos el robot López. El robot López asiste a la persona a andar y en este caso, el López puede dar perturbaciones aquí lateralmente. Y el sistema puede ayudar a reactar o no, o ser transparente. Una otra línea de investigación que hacemos en Tecnalia es de mirar si podemos dar perturbaciones de una manera diferente, no de una manera no mecánica. Aquí proponemos de usar un sistema de Functional Electrical Stimulation, la estimulación eléctrica funcional, como hemos visto en la presentación antes de FESIA, en el ciclo de webinars. Hemos cambiado un poco el patrón de estimulación para dar perturbación en un momento. Está colocado aquí en pierna, da una estimulación eléctrica en un momento en el tibial nerve para hacer una flexión de la rodilla. Y aquí, desde el punto de vista,
y hacemos la medición con el sistema Equimetrix u otros de cómo la persona se reacta a esta perturbación. Hemos investigado también otros tipos de electrodos colocados en la parte superior del tronco para dar perturbaciones más al nivel del centro de masa. Y para concluir, entonces, sobre esto y la valoración, el entrenamiento, perdón, del equilibrio, también la tecnología puede ayudar en tener mediciones objetivas, como he comentado antes, aquí para observar también el progreso o la regresión de su recto, pero más que eso, personalizar el entrenamiento al paciente, ajustar la dificultad a su capacidad y de la misma manera comparar un paciente al frente de otros. Y el último punto que es muy, muy importante en estos desarrollos es que no olvidemos que un dispositivo nunca reemplazará un terapeuta. Entonces es una herramienta complementaria. Gracias por su atención y buen fin de año. Bueno, a mí, Esker Pierre, muchísimas gracias por la magnífica presentación y por haber hecho el esfuerzo de realizarla en español. Se agradece mucho. Y bueno, hemos podido ver distintas formas que tenemos de valorar el equilibrio y la importancia que tiene realizarlo con criterio, ¿no? Y con objetividad. Desde la Berry Fisioterapia somos firmes defensores de una práctica clínica basada en la evidencia científica y es por ello que estamos trabajando en distintos proyectos para incorporar herramientas como pueden ser el Equimetrix en nuestra práctica clínica. Muchísimas gracias una vez más, Pierre, y a todas y todos por haber visto el vídeo de hoy. Y os recordamos que el próximo webinar será el día 17 de diciembre, donde tendremos a la doctora Cristina Gómez Suárez con nosotros, hablando sobre monitorización y cardioprotección continua en adultos mayores con riesgo de muerte súbita cardíaca. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos el próximo día.